En el mundo en guerra, tenemos una fotografía muy marcada por lo religioso esta mañana, muy marcada por lo religioso en este inicio de semana. Por un lado, la fotografía de la entrada del Ramadán, que nos marca el camino de algo a lo que se quería evitar, que empezara el Ramadán e Israel siguiera con la opción del asalto en el Rafah y en una buena parte de Gaza. Jamás cree que aún así, aunque no haya una tregua como tal, Israel habría la opción de que detuviera un poco el ritmo, de tal manera que jamás cree que el Ramadán les ayudará a sobrevivir al asalto de Israel y sobre todo dará un paso hacia aumentar la presión diplomática, que parece en este entorno que es una de las claves fundamentales para jamás ver cómo, hemos visto antes, Biden le dice: si cruzas la línea roja de la entrada en el Rafah, tenemos un problema. Por lo que la presión diplomática, la presión de la opinión pública internacional juega en contra totalmente de Israel en este entorno. Algo en cuanto a la política comunicativa está fallando en Israel de una manera evidente. Le están ganando esa parte. Por lo que, cuidado a la fotografía del Ramadán, que puede sumar todavía más presión a esa fotografía. El otro punto fundamental viene del Papa Francisco, que la ha liado parda durante el fin de semana. Dice esta frase: cuando ves que estás derrotado, paremos. Está diciendo que Ucrania está derrotada. El Papa Francisco. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, contraofensiva, no ha funcionado, debes tener el valor de negociar. Le dice el Papa Francisco, refiriéndose a Ucrania en el entorno de la guerra de Ucrania, marcándole el camino a Ucrania, a Zelensky, de que tiene que caminar alrededor de una mesa de negociación de paz. El camino que está buscando Zelensky es, primero, una mesa de negociación de paz con todo el entorno de Occidente, en Suiza, y luego en verano ya una mesa de negociación de paz sobre los puntos pactados con Occidente, como si Occidente fuera el amo del mundo. Entonces Occidente decide las cláusulas y como Occidente es el amo del mundo, es irónico, entonces en ese escenario se pacta la paz. Oiga, es que eso es bastante improbable. O vivimos en un mundo multilateral, donde China, Rusia, donde lo que para un lado es el eje de la resistencia, para el otro, sobre el mismo lado, es el eje del mal, se le intenta integrar en ese proceso de decisión, o no solo la ONU tiene fecha de defunción, sino que gran parte del mecanismo multilateral creado en los últimos 60, 70, 80 años, se pira, se terminó. Con lo que, fotografía clave, una vez que entra el Papa Francisco en todo este entorno, a entrar en la fotografía de la guerra de Ucrania, diciendo lo que muchos ya estaban diciendo, que es: hay que caminar hacia la paz. No hay guerra que no termine en un proceso de paz, pero Ucrania quiere que sea recuperando el territorio. Cree, es más, el Papa habla de bandera blanca, de levantar la bandera blanca y decir: sentémonos. Sentado en Ucrania muy mal, profundamente mal. Volviendo a esas claves, el movimiento del Papa Francisco es difícil de entender a estas horas, le ha puesto en una situación complicada y ha puesto en una situación todavía más complicada a los cristianos que están en el entorno de Ucrania. Ojo a la fotografía del posible error de cálculo dramático del Papa Francisco sobre una parte de la población mundial, que es, o cuál es la respuesta de Ucrania muy rápida en la voz o en el mensaje de la Embajada de Ucrania en el Vaticano. Le dice al Papa que nadie pidió en su momento negociar con Hitler. Saben que estamos jugando a la fotografía, que todavía no conocemos al detalle, pero la intuye una parte de Occidente, de que estamos ante similitudes entre Hitler y Putin. Si eso fuera de verdad, el choque entre Hitler y Occidente, Putin y Occidente, apaciguamiento en la Segunda Guerra Mundial, y ahora la sensación de no, tenemos que ir a la guerra, hay que pararle a Putin, cuanto más lejos mejor, pero no dejarle que vaya consiguiendo victorias, como sí sucedió con Hitler, mientras el mundo miraba una política de apaciguamiento que fue claramente equivocada. En ese entorno
lo que le está diciendo Ucrania es, oiga, que nadie pidió negociar con Hitler. ¿Qué hace usted, el Papa Francisco, viniendo a pedir que se saque la bandera blanca y que se negocie con Putin como alineamiento con Hitler? De tal manera que el lío del Papa Francisco es enorme, pero viene a ahondar en una posición cada vez más extendida de que si no se puede recuperar el territorio ya perdido por Ucrania, cuanto más tiempo se pierda hasta llegar a una mesa de negociación, va a ser peor, sobre todo en términos humanitarios. Entorno clave y claro, con lo que estamos viendo alrededor de ese movimiento del Papa Francisco que vuelve a centrar el tema. Hay que llegar a una mesa de negociación. Y Zelensky dice, sí, pero primero yo con Occidente, nosotros como amos del mundo nos reunimos, le decimos a Rusia, estas son las condiciones. ¿Cuántas opciones hay de que Rusia respete las condiciones que le están diciendo? Y a partir de ahí, veamos en ese entorno cómo llega el proceso de negociación en verano, para intentar cerrarlo antes de la vuelta del invierno, que es la fotografía que se nos va mostrando, que hay una parte cada vez más importante de la comunidad internacional, se haya equivocado o no el Papa Francisco, que le está diciendo a Ucrania, cada día son vidas perdidas, en un entorno donde antes o después tienes que sentarte a negociar, donde no hay más alternativa que sentarse a negociar y cerrar esto cuanto antes, pero con salvaguardas, con garantías de que no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Zelensky ha declarado también en las últimas horas que aunque desea la paz, no cederá ningún territorio, por aquí complicado, porque tendría que recuperarlo. Y ahora mismo la percepción de Occidente es que 50.000, 60.000 millones, y no parece claro que lo puedan recuperar. Por lo que en ese entorno, si Zelensky sigue alineado con la no pérdida de territorio, en esa no pérdida de territorio hay un problemón fundamental alrededor de cómo se puede llegar a la mesa de negociación de paz. Porque realmente no se puede llegar a la mesa de negociación de paz. Y entonces si el conflicto o se eterniza o se cierra por la pérdida de apoyo de Occidente, estará peor que en una mesa de negociación de paz. En ese entorno parece que Turquía va cogiendo cuerpo para que también sea ese país donde se pueda llevar la cumbre final. Turquía ya se ha ofrecido para acoger esa cumbre entre Rusia y Ucrania que ponga fin a la guerra de Ucrania. Turquía se ofrece a acoger esa cumbre final. La primera será en Suiza de Occidente. Vamos a ver si contraprograma esa cumbre el eje de la resistencia o el eje del mal, depende de cómo lo miren, porque ellos mismos se llaman eje de la resistencia, eje del mal le llama Occidente. Si en ese entorno también ellos contraprograman un entorno de cumbre en la que puedan plantear frente al sistema unipolar el sistema multipolar. Frente a la decisión de Occidente y todos sí, el entorno en el que se puede devolver al mundo a un sistema multipolar. Vayamos a gráficos. En un entorno donde esta mañana se mira